Padre, y pedimos que nuestros ojos se abran en esta mañana, que recibamos revelación fresca de tu Santo Espíritu, que seamos edificadas, inspiradas, Señor, para poder cumplir el propósito, Señor, que tú nos has dado en esta tierra, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente quiero darle la bienvenida y pues vamos a iniciar. Yo quiero invitarle que tome su Biblia, que tome su cuaderno, que tome su lápiz, su pluma y que tome el cafecito para que se despierte y vamos a estudiar la palabra del Señor. Ahora que nos toca esta ya penúltima lección de la serie, la sangre que brotó de los pies de Jesús. Y vamos a hablar acerca de propósito. El propósito de esta sangre que brotó de los pies de Jesús tiene el poder para ubicarnos en el camino correcto, para que podamos cumplir el propósito perfecto de Dios. Cada uno de nosotros tiene un propósito perfecto. Cada uno de nosotros se nos ha dado una asignación específica en esta tierra, pero también una asignación universal. Y hoy vamos a hablar acerca de este poder que hay en esa sangre. Cuando nosotros necesitamos ubicar nuestra vida en el propósito perfecto de Dios, cuando sabemos que no estamos caminando por el camino el cual Dios ha trazado para nosotros, el camino que tiene lluvia de bendiciones para nosotros, cuando necesitamos crecer en el desarrollo de la visión que Dios nos ha dado y cuando nosotros necesitamos resistir y vencer sobre toda la oposición que enfrentamos, porque el enemigo y todas las fuerzas del infierno se unen para desviar tus pies, para desviarte del propósito, para que tú te alejes cada vez más y más del Señor y de tu propósito. Uno de los beneficios de esta sangre derramada de los pies de Jesús es para poder afirmar nuestros pasos o los pasos de algún ser querido, ¿verdad? En el propósito de Dios. Es para afirmarnos y crecer en la visión. Y hemos estado hablando de lo importante que es aplicar la sangre de Cristo sobre las situaciones de nuestra vida, porque esa es una de las armas más poderosas que nosotros tenemos en la lucha espiritual, la sangre de Cristo. Y este estudio nos ha ayudado para poder conocer el poder que hay en esta sangre y cómo podemos orarla para que sea realmente una de las herramientas que nosotros utilicemos. Porque en la guerra espiritual no se trata de gritar, no se trata del volumen de voz, sino se trata de usar las armas correctas y saber cómo usarlas. Y una de las armas atómicas correctas es la sangre de Cristo y el poder que hay en esa sangre para poder traernos libertad. Y en este caso que vamos a hablar hoy sobre propósito es afirmar nuestros pies en el propósito perfecto que Cristo tiene para nosotros. Salmos capítulo 22, versículo 16, escribía David, hablando en primera persona como si fuese Jesús. Dice, me han traspasado las manos y los pies. Pero conforme hemos ido estudiando el propósito de la muerte de Jesús, el propósito del derramamiento de sangre, hemos podido ver que siempre hubo un propósito para cada clavo de sus manos, para cada espina de esa corona que le pusieron en la cabeza, para el clavo que le pusieron en los pies. Todo había un propósito ahí y era para que nosotros pudiésemos ser redimidos, ser salvos y cumplir el propósito perfecto, y para que pudiésemos ser victoriosos sobre la oposición. Hablando específicamente de los pies, vamos a hablar acerca de el clavo de los pies. En las manos sabemos que fueron 2 clavos, pero en los pies solamente fue uno. En los tiempos antiguos solamente se usaba un clavo para asegurar los pies de las personas que eran crucificadas, y este clavo usualmente era de mayor longitud que el que usaban en las manos, pues debía atravesar ambos pies desde el centro hasta sobrepasar
todo el talón, más o menos como lo podemos ver en la imagen. Sabemos que ninguna imagen y ninguna película va a poder representar realmente lo que ocurrió ahí, pero nos damos una idea que estando allí colgado, Jesús tenía que apoyarse sobre este clavo y empinarse para tomar aire, ya que su pecho estaba extremadamente comprimido. Cuando lo hacía, toda la presión y todo su peso recaían sobre sus tendones, y el dolor que esto le provocaba cada vez que inhalaba era indescriptible. Pero había un propósito en tanto dolor, había un propósito en el derramamiento de esa sangre por ese clavo. Ahora, Satanás sabía muy bien que Jesús era quien le iba a aplastar la cabeza, así que trató de fijar sus pies a la cruz como tratando de escapar del juicio que había sobre él, pero ignoraba totalmente que los padecimientos de Jesús en la cruz y la sangre que él derramó fueron la estrategia divina para aplastar todas sus maquinaciones de manera definitiva. Ahora nosotros sabemos que había un propósito en cada uno de esos latigazos de su cuerpo llagado, en esa corona de espinas, en esos clavos. Y de hecho, esa fue la razón por la que Jesús decidió soportar todo el sufrimiento de la cruz para que nosotros hoy pudiéramos ser vencedores y para que nosotros hoy podamos andar por el camino correcto. Entonces, lo que estamos aprendiendo hoy es que los pies, nuestros pies, están muy ligados a nuestro propósito, porque son nuestros pies los que nos llevan por el camino correcto y son nuestros pies los que nos van a llevar por el camino incorrecto también. Son nuestros pies los que dirigen nuestros pasos, y cada paso que nosotros damos en la vida nos acerca más al propósito perfecto de Dios o nos aleja de él. Por eso es bien importante que nuestros pies estén siempre caminando bajo la dirección correcta, porque aunque sean pasos pequeñitos, pero vas a llegar a tu destino, el destino que Dios trazó para ti. Y dice la palabra del Señor ahí en Proverbios capítulo 4, versículos 26 al 27. Y Dios nos habla a través de su palabra y dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. Esto quiere decir que si tú estás examinando las decisiones que tú estás haciendo y sobre qué camino estás caminando, dice, todos tus caminos van a ser rectos. Y el Espíritu Santo es el que nos da dirección. Cuando tú sometes tus decisiones y tu caminar con Dios y le dices: Espíritu Santo, guíame, no quiero equivocarme, quiero caminar siempre guiada por ti hacia el centro de tu voluntad y ahí permanecer siempre, no desviarme a izquierda ni a derecha. Dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Pero a veces es como, por ejemplo, cuando nosotros estamos perdidos y queremos nosotros poder llegar a una dirección y andamos perdidos y le estamos preguntando a todo mundo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a nosotros nos ha pasado de que estamos, pues pregúntale a esa persona a ver si él sabe cuando no estamos en la ciudad. Y esa persona te dice: oh sí, dele por allá. Y resulta que por allá no era el camino que nos iba a llevar al destino, sino al contrario, conforme íbamos caminando hacia esa dirección, nos íbamos alejando de nuestro destino más y más. Lo mismo sucede en nuestra vida también, cuando estamos caminando por el camino equivocado, guiados quizás por personas que desconocen los propósitos de Dios y que de buena fe quieren guiarte, pero te están alejando de tu propósito, te están alejando de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito grande y tenemos que encaminarnos hacia ese propósito perfecto del Señor. Ninguno de los que estamos aquí estamos por accidente. Ninguno de los que estamos aquí estamos sin un propósito. Aun cuando te hayan dicho que tú fuiste una hija no deseada, Dios sí te conocía y Dios tenía propósito para tu vida.
sea cual sea la circunstancia de la forma como tú has vivido o como te han criado, a veces podemos vivir vidas que parecen que no tienen propósito alguno, pero la palabra del Señor dice todo lo contrario. Mira lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya. Esto quiere decir que no somos un accidente, no somos un accidente del azar, no estamos aquí por como que de repente caímos, nacimos, sino que todos somos hechura de Dios. Y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todos hemos sido llamados a trabajo, todos hemos sido llamados a laborar, todos hemos sido llamados a un propósito mayor del que te puedas tú imaginar, para las buenas obras de Dios. Somos creados para los propósitos de Dios y esto no significa que nosotros podamos cumplir sueños y anhelos como de tener una familia, como de levantar una empresa. Podemos tener sueños y podemos tener muchos anhelos, pero el plan perfecto y superior que sobrepasa cualquier plan que nosotros podamos tener aquí en la tierra, es el designio de Dios, es el plan supremo de Dios para nuestra vida. Y ese es el que nosotros tenemos que conocer y perseguir. Dice la palabra de Dios, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Quiere decir que Dios preparó un camino para que tú anduvieses por ese camino. Y ese es el camino por el cual nosotros tenemos que andar todos los días de nuestra vida. Usted está en esta tierra para ser un reflejo de la gloria de Dios. Usted es una mujer de Dios creado para propósitos divinos. Independientemente de lo que el enemigo te diga, que si tú no vales, que si tú no tienes propósito, la palabra del Señor nos dice que tú eres una mujer de Dios, que fuiste creada para sus propósitos, que fuiste creada para caminar en su camino, que fuiste creada para reflejar la gloria de Dios. Y Dios pensó en ti antes de la fundación del mundo. Dios pensó en ti antes de que fueses concebida por tu madre. Mira lo que la palabra del Señor dice, las cuales Dios preparó de antemano, porque Dios es un planificador por excelencia. Nada llegó por casualidad y nada llegó en desorden, sino que fue un plan de Dios y tenemos, y nosotros, tú y yo, somos parte de la misión más importante de todas. Mira lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y aquí está hablando acerca de el profeta Jeremías. Sin embargo, nos da luz para saber que antes de que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos conocía, y antes de que nosotros naciésemos, el Señor nos santificó y nos santificó a todos, porque todos somos escogidos, porque Dios murió por todos. Dios no hizo excepción de personas cuando murió por nosotros y tampoco hizo excepción de personas cuando nos eligió. Tú también eres elegida y tú también, el Señor te ha dado un propósito. Todos fuimos escogidos para servir a Dios y para servir a sus propósitos. Dios te eligió para que tú lo glorifiques. Todos fuimos elegidos para formar parte del plan más importante de Dios, para ser parte de la misión que Dios nos confió a nosotros y que lo podemos considerar un privilegio. El apóstol Pedro escribió a todos los creyentes para decirnos que los grandes profetas como Jeremías, como Isaías, como David, cada uno de ellos aún dice, ángeles del cielo fueron usados, pero anhelaron poder ser parte de esta misión, la misión la cual tú y yo tenemos. Y vamos a leerlo ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11 al 12, acerca de todos los profetas que trabajaron de una manera u otra. Y dice, se preguntaban,
¿A qué tiempo? Mira lo que se preguntaban los profetas cuando estaban escribiendo acerca de Jesús y de esta misión que nosotros tenemos. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Ellos no fueron parte de esto, sin embargo, Dios los usó para escribir. A través del Espíritu Santo fueron inspirados para escribir acerca de lo que vendría después, los sufrimientos de Jesús. Y en el versículo 12 dice, se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, para Isaías, para Jeremías, para los profetas, ni para los ángeles, sino para quién, para ustedes, para nosotros. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Y tú y yo fuimos llamados para poder llevar a cabo este plan divino de Dios que se diseñó antes de la fundación del mundo. El poder compartir a otros la buena nueva. Y yo quiero que recuerdes algo. Yo sé que a veces hablamos mucho y es imposible poder recordar algo, pero si tan solo puedes recordar algo del tema de hoy, es que recuerde que Dios te escogió para que tú prediques las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Esa es la misión más importante que nosotros tenemos en esta tierra. La gran comisión es nuestro privilegio. Así es que recuerde para siempre que Dios lo escogió para que usted predique sin temor, sin intimidación, sin excusas, las noticias del Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, un texto que durante todo el tiempo que estaba preparando este tema, este versículo resonaba en mi mente. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Eso está ahí en Romanos capítulo 10, versículo 15. Y el propósito de ese derramamiento de sangre de los pies de Jesús es que nosotros podamos ubicarnos en el propósito perfecto de Dios y poder desarrollar este llamado que nosotros tenemos de la gran comisión, que es de predicar a Jesucristo. Y nota que dice cuán hermosos son los pies, porque todos somos importantes en este plan, pero nota que no dice cuán hermosas son las manos, cuán bendita es la boca, sino cuán hermosos son los pies. Y el apóstol Pablo escribió este versículo refiriéndose a todos aquellos que predican el Evangelio. Y si tú eres una persona que no pierdes oportunidad, estés donde estés, para poder predicar el Evangelio, tú eres parte de las personas a los que Pablo se estaba refiriendo. Cuán hermosos son los pies de esas personas que anuncian la paz a tiempo y fuera de tiempo. El día de ayer estábamos cenando con unos amigos y nos compartían de un evangelista que tiene este llamado a predicar y dice, un día estaba en un hotel de 5 estrellas predicando en la playa, aunque esté de vacaciones, y al día siguiente estaba en una prisión predicando las buenas nuevas a los presos, donde cientos de presos aceptaron a Cristo porque él pasó esa noche durmiendo ahí. Esto es pasión por el Evangelio y ese es el tipo de pasión que cada uno de nosotros tenemos que sentir y tener, pero todo empieza con el conocimiento que el propósito de nuestra vida es que cumplamos con los designios de Dios, con la voluntad de Dios, y es predicar el Evangelio a todas las personas. El propósito divino
depende del camino que nuestros pies transiten. Delante de los ojos de Dios, aquellos que deciden enfocar sus pasos en el desarrollo del ministerio son los que tienen esos pies hermosos, pues este es el propósito supremo. Si usted había pensado, porque yo sé que esto ha pasado por la mente de muchos, que el trabajo ministerial, el trabajo de compartir a Cristo no es para usted, yo quiero invitarle a que permita que el Espíritu Santo llene su corazón y le revele su propósito. ¿Por qué? Porque muchas personas están en necesidad y están esperando que usted lleve una palabra de esperanza. Tener el Evangelio, saber que Dios mandó a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz del Calvario, para salvarnos de la muerte eterna, es como tener el cura del cáncer y saber que alrededor tuyo hay personas que se están muriendo de cáncer y tú tienes la cura y no lo compartes. Es lo mismo que tener el Evangelio y no compartirlo. El día de ayer escuchaba otro testimonio acerca de personas que fueron rescatadas de una vida muy triste, donde eran abusadas sexualmente, brutalmente, y un grupo de personas viene para predicar la palabra y para ayudar a rescatar a estas mujeres de ese tipo de problemática. Y cuando estaba con las mujeres que habían sido rescatadas, una de las preguntas que una de las mujeres que solamente podían mirar el piso, no podían ni siquiera levantar su rostro y ver a la persona que le estaba predicando de Jesucristo, solamente una dice que como pudo levantó su rostro para ver a esa persona cara a cara, ojo a ojo, mirada a mirada, para hacerle la pregunta. Y si esto que tú me estás diciendo es verdad, ¿por qué no viniste antes? Dice, yo no sabía qué responder y solamente oré al Espíritu Santo, ayúdame a poderle dar una respuesta, porque su pregunta era la voz de todas las chicas que estaban ahí, porque todas vivían sin fe, sin rumbo y sin esperanza. Y la pregunta que ella hacía, seguramente que era la pregunta de todas, era, ¿por qué no viniste antes? Porque hay personas que se sumen cada vez más en el dolor, en el vicio, porque no encuentran una salida, que piensan que tienen que ingerir más droga, que piensan que tienen que hacer otras cosas que finalmente solamente están destruyéndose su vida más y más, cayendo más hondo y más hondo y más hondo en un pozo que no tiene salida. Y hay muchas personas que están necesitando una palabra de esperanza y nosotros tenemos esa palabra de esperanza y tenemos que comenzar a hacerla parte de nuestra misión de vida, compartir esa palabra. Nosotros tenemos la herramienta perfecta. Lo mejor de todo es que además de este llamado, Dios nos ha dado una herramienta perfecta para que podamos cumplir su propósito de una manera excelente en nuestra comunidad, en el lugar donde Dios nos ha puesto. En el libro de Mateo, el Señor Jesús dejó escrita la misión que todos como sus discípulos tenemos. Y la misión es muy clara. La misión es hacer discípulos. Dice ahí Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Y pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La misión es muy clara, hacer discípulos. Y, y la promesa también es muy clara, que nosotros no estamos solos, que tenemos a el Espíritu Santo, tenemos a Jesús que está con nosotros y Él es el que nos va a ayudar para que nosotros podamos hacer esa misión. Hay muchas personas que están en un error porque piensan que es suficiente solamente con asistir a la iglesia los domingos.
que es suficiente con conectarse quizás a los eventos que tenemos entre semana por Zoom, o que es suficiente con involucrarse en algunas actividades como la oración en las mañanas o como las ayudas sociales que nosotros hacemos cada mes. Pero para ser verdaderos discípulos de Jesús necesitamos formar discípulos, porque los discípulos forman otros discípulos. Los discípulos hacen otros discípulos y ese es el llamado. Esa es la gran comisión, hacer discípulos, enseñarles todas las cosas. Y para lograrlo, el Señor nos ha dado una visión. Y yo sé que muchos conocen esta visión que Dios nos ha dado y sabemos que no es solamente la herramienta, sino que dependemos nosotros de la unción de Dios, del poder de Dios, del poder de la sangre de Jesús derramada en esa cruz de Calvario. ¿Para qué? Para que todos podamos unirnos y enfocarnos en la gran comisión. Y esto es a través de esa visión que Dios nos ha dado. Y para lograrlo, el Señor nos ha equipado con grandes personas que debemos de seguir adelante en esta visión. El paso uno de la visión es amar a Dios. Sabemos que este es el tiempo cuando nosotros adoramos a Dios, cuando crecemos en oración, cuando crecemos en la palabra, y cada una de estos hábitos que nosotros aprendemos es precisamente para amar a Dios. También el paso número 2 es amar a la gente, cuando sabemos que no es suficiente amar a Dios y tener una relación solamente con el Señor, porque no somos llaneros solitarios, somos llamados para amar también a la gente que está a nuestro alrededor, servirles de manera tangible, demostrar el amor de Dios, porque una de las formas que podemos demostrar el amor que tenemos para Dios es precisamente amando a la gente. Y el paso número 3, que es al que quería llegar, es el de servir al mundo. Y este tiene que ver con ese gran llamado que nosotros tenemos de la gran comisión de ir y hacer discípulos. Servir al mundo significa que nosotros tenemos un llamado y un privilegio de compartir a Cristo, de predicar a Cristo, y que nosotros tenemos que vivir en ese propósito. Este propósito de esta tercera parte de servir al mundo es simplemente compartir con el mundo entero las buenas nuevas, alcanzar a nuevas personas a través de la predicación para que entreguen su vida a Cristo, alcanzar a otras personas que nosotros podemos conocer en cualquier lugar donde Dios nos ponga. Porque lo que nosotros vemos en la iglesia, en las sillas de nuestra iglesia, es el reflejo de lo que los discípulos están haciendo, alcanzando a otros y discipulando a otros. Ahora, nosotros sabemos que cuando nosotros queremos compartir a Cristo, vamos a enfrentar oposición. Y es muy común en la vida cristiana encontrarnos con oposición espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo está trabajando fuertemente para que el mensaje de la salvación no llegue a las personas. Él está trabajando fuertemente para intimidar a los hijos de Dios. Él está trabajando fuertemente para detener a los hijos de Dios en proclamar este mensaje. Él está haciendo todo lo posible, pero para obtener nosotros victoria en la guerra, hay que usar las armas perfectas. Y hoy aprendemos que una de esas armas es aplicar el poder de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario para darnos la salvación, para darnos la victoria a nosotros, a nuestros amigos y a nuestros familiares. Y para terminar ya, quiero invitarte a que nosotros oremos aplicando el poder de la sangre que brotó de los pies de Jesús, para que así como Enoc, que Génesis nos habla acerca de un hombre que caminó con Dios, nosotros también podamos caminar todos los días como una mujer de Dios con Jesús en su propósito, en su camino, examinando la senda de nuestros pies. Dice Génesis capítulo 5, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esta es una vida
con propósito. Y recuerde que la sangre de Jesús es el arma atómica de Dios para vencer contra toda oposición. No te desanimes, sigue adelante, porque al hacerlo, tú vas a poder desatar el poder de Dios sobre las fuerzas del mal y vas a poder empezar a vivir una vida en victoria, quitando la oposición que haya, para que usted viva todos los días caminando con Dios, pero invitando a otros a esa jornada para que también caminen con Dios. Así es que, resumiendo, la sangre que brotó de los pies de Jesús, este sexto derramamiento, tiene el poder para ubicarnos en el camino correcto, para que podamos cumplir el propósito perfecto de Dios. Así es que hoy quiero invitarte para que podamos orar con la sangre de Jesús. Así es que aquí voy a poner la oración para que todos la podamos hacer, y también la voy a poner ahí en el grupo de WhatsApp para que tú sigas orando, aplicando el poder de la sangre de Jesús sobre tu vida. Vamos a orar. Amado Dios, hoy aplico el poder de la sangre que brotó de tus pies y te agradezco porque por esa sangre puedo caminar con Dios el Padre, como lo hizo Enoc. Puedo andar por la senda correcta que es Jesús. Él es el único camino que me conduce al Padre y puedo relacionarme con el Espíritu Santo, que es mi guía. Gracias porque puedo caminar confiado, con la seguridad de que nunca me saldré de tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mi deseo es que esta mañana, si nuestros pies se habían desviado de ese propósito supremo, volvamos a reenfocarnos y volver a dirigir nuestros pies en ese camino perfecto.